Y vamos a entrar en materia, vamos a lo espeso del chicheme rapidito y temprano. Julio Linares Franco es nuestro invitado. Buen día, don Julio. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, Félix? Gusto en verlo esta mañana. Dice que mucho tranque esta mañana. Así es, había complicado. una especie de embudo ahí en el semáforo de la Transísmica y la Fernández de Córdoba, pero aquí estamos. Hombre, los embudos están de moda, si no pregúntenle a la gente de Panamá Oeste que... Bueno, como decía al principio, el país somos todos, el Estado somos todos, lo bueno lo heredamos como lo malo también. Oiga, Nicaragua con una dictadura reprochable y ahí tenemos un asilado como país. ¿Esto causará roncha? ¿No ha pasado nada? Mira, ¿cuál es su evaluación? Vamos a ver. Se puede hacer un diagnóstico interesante desde el punto de vista político y académico en base a lo que estamos viviendo frente a un Estado territorial que es Panamá y una embajada asilante que es Nicaragua, y en el medio tenemos un asilado que de manera permanente, de manera constante, de manera pública y de manera notoria está violando convenciones internacionales de asilo, llámese la Convención de La Habana de 1928 o la Convención de Caracas de 1954. Cuando se le pregunta al presidente de la República sobre este tema, él lo que dice es, la Cancillería, eso es responsabilidad de la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores está haciendo cargo de eso. Y yo hasta ese punto lo entiendo, Hugo, porque si bien es cierto la Constitución señala que las relaciones exteriores las dirige el presidente de la República con su ministro respectivo, hombre, yo tengo que entender que el presidente es un ser humano, él no puede estar en todo, así que él tiene que delegar a cada entidad desde las responsabilidades que le competen. En el caso de las relaciones internacionales, a quien le compete ese tema es a la Cancillería, al ministro de Relaciones Exteriores. Ahora bien, yo sí quisiera traer a colación la última entrevista que le hicieron al canciller, porque ayer un medio de comunicación escrito señaló la respuesta, una respuesta muy breve, y vamos a analizarla, de repente es interesante analizarle a ese punto. Dijo el canciller, por ejemplo, él comienza diciendo, este es un asunto que está siendo llevado en la Cancillería con mucha sensibilidad. Y yo ahí de repente yo discrepo porque la palabra sensibilidad para mí es muy débil, es muy gris. Este es un asunto que debe llevarse con firmeza, con dirección y con liderazgo. ¿Por qué? Porque, es más, ¿cuál es el eslogan del presidente esta vez? Con paso firme. Así tenemos que actuar frente a las violaciones que se están dando en una delegación, porque acordémonos algo, las relaciones son entre estados, no entre en un estado y un particular. En este caso, si bien es cierto, el que supuestamente hace las violaciones o realiza las violaciones es un asilado, a quien debemos reprocharle es al Estado nicaragüense. ¿Por qué? Porque ese asilado está en esa alegación. Entonces tenemos que ser firmes en eso. Permítame ir un segundito. Ajá. Porque si yo acuso a Nicaragua de ser una dictadura reprochable y yo no actúo con firmeza ante una dictadura reprochable, hay una contradicción. No solamente es la contradicción, es que yo me hago cómplice de la dictadura reprochable. Bueno, me dice la lógica simple y sencilla. Es que por eso eso es lo que estamos interpretando de las palabras que estamos leyendo del canciller. Es más, y continúo. El canciller sigue diciendo, el señor Martinelli continúa en la embajada de Nicaragua y sus abogados están haciendo los trámites pertinentes a su caso y tengo que respetar ese proceso. A mí lo que me preocupa de esta frase es que pareciera que se está supeditando una relación bilateral frente a un proceso local en el cual el señor Martinelli pudiera ser o no ser condenado o absuelto, digámoslo así, que es un recurso de revisión. Pero es que este proceso interno no quita el hecho de que Panamá tiene el deber y la obligación de exigirle a Nicaragua como Estado que se cumplan las convenciones internacionales de derecho de asilo. Así que esa es la segunda frase. Y para terminar la última frase, porque es muy corta estas palabras, termina el canciller. Sí le puedo decir que con esta Cancillería, o que en esta Cancillería vamos a hacer lo que la ley nos obliga a hacer, siempre respetando el derecho internacional público. Mi pregunta es, ¿se está respetando
el derecho internacional público? Yo considero que no. Se está actuando en paso firme para algunas acciones, pero en los temas relativos a Ricardo Martinelli, exmandatario de la República, con pasos débiles. Y lo evidencia estas relaciones y lo que ha pasado con el asilo. En un país serio donde se respetan las leyes panameñas o donde se respetan los convenios internacionales y las normas del derecho internacional, ¿qué hubiese pasado? Okay. El derecho internacional público le da armas, por ejemplo, en este caso, al Estado territorial para que comience a presionar. Y me voy a ir a la Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares. El artículo 4, ordinal 5, dice así, y lo voy a leer. No se podrá abrir fuera de la sede de la oficina consular una dependencia que forme parte de aquella, pues escuchen bien, sin haber obtenido previamente el consentimiento expreso del Estado receptor. Acordémonos algo, en el mes de marzo, cuando el asilado tenía un mes en la legación, el Nicaragua dijo que anexaba un local 61B al 61A, estamos hablando de un dúplex, pero ese anexo no fue consentido ni fue autorizado por la República de Panamá, por el Estado panameño, porque el Estado panameño puede decirle, no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, Nicaragua anexó. ¿Y qué hizo Panamá? Hasta donde yo entiendo, lo único que ha hecho Panamá en el gobierno anterior, en los últimos meses del gobierno anterior, fue mandar 3 cartas de protesta y llamar a consulta al embajador panameño en Nicaragua. Pero con respecto a este tema, no ha hecho nada. Usted sabe... Déjame terminar. Adelante. Yo tengo que presumir que al día de hoy ese anexo no está autorizado. Al no estar autorizado, ese anexo no es parte de la alegación. Y al no ser parte de la alegación, si yo estuviera en el gobierno, yo lo que haría es algo muy sencillo. Yo le corto el agua y la luz. Es más, hay tratadistas que dicen que incluso en una situación como esta, el Estado territorial puede intervenir y puede entrar. ¿Por qué? Porque ese anexo no es parte de no es parte de la delegación y por ende no tiene protección diplomática ese inmueble. Usted plantea una serie de acciones que, no sé, uno como observador diría no están en la agenda de la actual administración. Es que no estoy hablando de agenda, estoy hablando de posibilidades. Sí. Incluso te voy a decir algo, yo no me iría al extremo de entrar a la delegación por la fuerza, aunque me lo permita el derecho internacional, como pareciera que te lo permita. No me iría a ese extremo porque podría ser contraproducente y a lo mejor convertimos al asilado en un mártir. Pero esta situación es una especie de presión que no es la única y podemos seguir avanzando en eso. Como el anexo no cuenta con el aval del territorio panameño, si Martinelli ha aprendido en ese anexo y llevado ante las autoridades competentes, la acción sería netamente legal porque no forma parte del territorio de la Embajada de Nicaragua. No conozco precedentes. Como te digo, eso lo dicen los tratadistas porque no hay nada escrito. Pero repito lo que te acabo de decir, yo no lo haría. Yo no lo haría todavía, o por lo menos todavía. Yo esperaría un tiempo prudencial. Yo sí le cortaría la luz, yo sí le cortaría el agua, pero ese hecho de intervenir, mejor esperar y tratar de que mediante otras acciones, como otra que voy a señalar, sirvan de algo. Fíjese que le hablaba de la agenda de gobierno porque me parece que eso está en pausa. O sea, ahí no hay intención de absolutamente nada. O por lo menos lo que uno como observador puede interpretar. Totalmente de acuerdo contigo. Y por eso voy a ir a otro posible ejercicio diplomático. La Convención de Viena de 1963 sobre relaciones consulares te permite calificar de non gratos a los funcionarios diplomáticos si no hacen su trabajo. O sea, Panamá tiene la posibilidad de decir, ven acá, ustedes están permitiendo que en su embajada se viole el derecho internacional, el derecho de asilo permanentemente. Así que yo voy a comenzar a calificarlos de non gratos. Yo voy a decírselo de otra manera. Okay. Bien, se lo voy a plantear de otra manera. Lo que está pasando ahí, a uno le da la impresión que tiene el visto bueno del gobierno, porque si el gobierno no actúa teniendo todas estas alternativas, es porque tiene el visto bueno de la actual administración. Es la impresión que uno tiene, no sé cuál es la suya. Es que yo tengo la misma impresión que tú. Lo que sucede es que estoy aprovechando tal vez esta tribuna para transmitir posibilidades
en la que un gobierno, aunque no las quiera realizar, aunque no le interese, por lo menos que la ciudadanía la sepa, que estemos claros que sí hay posibilidades para que Panamá presione. Y si tú vas nombrando o calificando de non gratos poco a poco a los funcionarios diplomáticos de la embajada nicaragüense, al final los dejas en uno, al final le cortas la luz y el agua, pero pueden haber otros ejercicios. Te voy a poner uno más. Las convenciones de asilo le dan el derecho al Estado asilante a calificar el delito, si es común o si es político. Pero, entonces, ¿qué puede hacer Panamá? Panamá puede hacer algo, ¿ok? Tú tienes el derecho a calificar el delito como político, pero tú tienes que darme los argumentos. Yo le mandaría una nota a Nicaragua donde me establezca por escrito cuáles son tus argumentos para tú considerar por qué el señor asilado es un condenado político, y le mandaría copia de esa carta a todo el cuerpo diplomático, sobre todo a los miembros de la OEA. Ahora, y le tiraría esa pelota a Nicaragua para que Nicaragua conteste si es que quiere, porque al final no lo va a hacer. Pero ahora, la verdad es que, como dice la frase sencilla, para pelear se necesitan dos. Y usted nos está llevando un escenario en el que a la administración actual esto le incomodara, pero insisto, parece que esta situación no le incomoda a el gobierno de José Raúl Mulino. Yo quisiera irme a la parte política, porque sabiendo que, bueno, existen mil alternativas, si se viera como un diferendo o como un problema, pero el gobierno no lo está viendo como un problema. Así es. Yo quiero ir a la parte política porque hay quienes han hecho advertencias. El último que lo ha hecho es don Guillermo Márquez Amado. Él insiste o soltó una frase que me parece fuerte. Él dijo que el asilado, refiriéndose al señor Martinelli, opera en contra del señor José Raúl Mulino. Es decir, políticamente tiene un peso que se le va a convertir en un problema al señor José Raúl Mulino. Ahora, esos son cálculos políticos. ¿Usted tiene el mismo cálculo político o siente que ahí van a seguir de paños y manteles? Si tú me preguntas que en la actualidad, si en la actualidad la frase de campaña Martinelli es Mulino y Mulino es Martinelli, si tú me preguntas si eso es así, yo diría que no, o por lo menos no tanto. ¿Por qué? Porque Mulino ya es presidente de la República y él no le conviene estar cerca de Martinelli. Él está llevando un trabajo muy cercano a la administración norteamericana. Y yo no creo que el hecho de estar cerca de Martinelli, eso a él lo ayudaría. ¿Y le conviene el status quo? Me voy más allá. ¿Le conviene el status quo, la situación en que mantiene al señor Martinelli? Tal vez no le conviene, sin embargo, dentro de su concepto político, yo no puedo tampoco desechar de que sí tiene que haber una relación. Y a lo mejor lo que está haciendo Mulino es, dentro de todo este contexto negativo, tratar de llevar, aunque sea a un nivel muy bajo, esa posible relación que los mantenga cerca, pero a un nivel tras bastidores, no a un nivel público ni un nivel notorio, sino tras bastidores, porque al fin y al cabo la campaña era Martinelli en Mulino y Mulino en Martinelli. Ahora, ya estamos hablando políticamente, no estamos hablando desde el punto de vista académico. Qué irónico es que, bueno, el estado de Nicaragua, un estado gobernado por un dictador, Daniel Ortega, le debe o quiere calificar las acciones del Estado panameño como una persecución política hacia Ricardo Martinelli, quien fue condenado por un hecho netamente penal, donde se acreditaron todas las pruebas y así se determinaron en todas las instancias judiciales. Y Nicaragua, que es autora de persecución hacia los opositores, hacia las ONGs, hacia la Iglesia Católica, es más, es una variante del gobierno del señor Maduro, donde el Estado panameño, a través del presidente Mulino, ha tomado acciones y rechazado al gobierno de Nicolás Maduro. Por ende, las relaciones están suspendidas. Ahora bien, Martinelli tiene un peso político demasiado relevante a lo interno de el Partido Cambio Democrático y realizando metas. Mulino viene realizando metas. Hay unas primarias que se acercan en este colectivo político y vemos que de Martinelli, desde una embajada, desde una hamaca, está
dando la línea política. Así es. Políticamente no se ha detenido estas acciones de Ricardo Martinelli. Claro, no se han detenido y pareciera que no se van a detener por lo que ha manifestado Hugo. Pareciera que el gobierno, como tú dices, se siente tranquilo, se siente cómodo, las palabras del canciller lo manifiestan, ellos como que van a dejar las cosas allí hasta que la Corte falle el recurso de revisión cuando lo admita. Pero lo que he tratado de transmitir de alguna manera es que a pesar de esa inacción del gobierno presente, en el caso del asilado sí hay posibilidades para que Panamá como Estado territorial, en cumplimiento de las normas del derecho internacional público, puede generar acciones para presionar y evitar que el señor asilado siga manteniendo esa violación permanente de las convenciones de asilo, que al final no es él, Félix, es la alegación nicaragüense, porque es la que le está permitiendo esas actitudes, ese comportamiento. Por eso que digo, las relaciones son entre estados, y es Nicaragua la que tiene que tomar cartas en el asunto. Ahora, mirando el panorama completo del país, con los problemas que tiene, que el gobierno nacional se distraiga en abrir un nuevo frente o se ocupe de abrir un nuevo frente, en este caso diplomático, ¿valdría la pena? Yo diría que más que un nuevo frente es realizar una actitud firme, una actitud con paso firme, porque es público y notorio que el señor asilado está violando los convenios de asilo. El señor presidente fue vicecanciller. Yo creo que el gobierno fue canciller, sí. Fue vicecanciller de mi padre, sí. Por 4 años. Yo creo que el gobierno ha sido firme, está viendo la situación y con firmeza la está aceptando. Bueno, yo no me refiero tal vez a la firmeza pasiva, hay que ejercer la firmeza activa. ¿Para qué? Para ser congruente con tus acciones, por ejemplo, que estás llevando a cabo en el tema de Venezuela. Entonces, ahí es donde está la incongruencia. Con Venezuela estamos actuando de manera muy firme, de una manera muy positiva, pero en el tema de Nicaragua no. Entonces, ahí está el tema. Ahora sinceramente, al final, el gobierno es el que manda. Y el gobierno pone sus pautas, y si el gobierno, a través de la Cancillería, no quiere actuar en este tema, bueno, no actuará. Bueno, se lo pregunto de otra manera. El gobierno tiene sus prioridades. Evidentemente esta no es una de ellas. No lo es. ¿Por qué usted la ubicaría como una prioridad? No, yo no estoy necesariamente ubicándolo como una prioridad. Yo lo que estoy diciendo es cuáles son los ejercicios o mecanismos. Ahí está el menú. Obviamente, si yo fuera gobierno, si yo fuera canciller o presidente, yo las ejercería, porque son los mecanismos que me permite el derecho internacional público. ¿Para qué? Para evitar violaciones permanentes desde una embajada. Eso es lo que yo haría, pero yo no tengo por qué decir que esto debe ser una prioridad para este gobierno. Cada gobierno tiene sus prioridades y cada gobierno actúa como le parece. Los seguidores de Ricardo Martinelli, inscritos en el partido Realizando Metas, y algunos en Cambio Democrático, esperan que el exmandatario salga de la embajada de Nicaragua. ¿Puede salir con el aval del gobierno de Mulino o tiene la Asamblea Nacional de su lado? Mira, yo te lo contesto de esta manera. Si el asilado fuera verdaderamente un perseguido o condenado político, el 1 de julio del 2024, él estaría caminando por la calle. ¿Por qué? Porque ganó su partido político, porque ganó el presidente a quien él nombró vicepresidente y que heredó su cargo como candidato a presidente. Y esa es la mayor razón o el mayor argumento de que él no es un perseguido político. Porque si fuera así, su amigo, su discípulo, ya lo hubiera sacado el 1 de julio del 2024. Pero él sigue allí. ¿Por qué sigue allí? Porque en el fondo, si hay un fallo de fondo, en tres instancias que demuestran desde el punto de vista procesal que él fue culpable en un proceso. Ahora, obviamente todo eso puede irse
en caso de que haya una revisión y de repente la Corte Suprema, nuevamente la justicia, entre a hacer un alarde de situaciones bastante bochornosas y falle de otra manera. Y a mí lo que me preocupa es ver a un presidente, y aplaudo a Mulino en este sentido, porque es el primero que lo está haciendo, en comparación con la pusilanimidad que tenían Cortizo y Varela. Mulino ha sido muy firme y muy recto en el apoyo a Panamá en el tema de las listas. Y ha señalado, porque es así, que Panamá ha cumplido con todas las metas trazadas e incluso cumple todavía mucho más que los países que nos condenan y que los países que nos meten en listas. Sin embargo, ¿cómo se vería Panamá frente a la comunidad internacional en caso de que el recurso de revisión sea a favor del asilado? Eso debemos pensar mucho en eso. ¿Qué causaría, qué provocaría desde su punto de vista? Yo creo que habría un tema de imagen muy fuerte. Y eso tal vez podría debilitar el mensaje del presidente en defensa en el tema de las listas. Pero nuevamente, ¿quién sería el culpable? Tal vez no los profesionales que ejercemos las finanzas o el derecho, no, sería la justicia. Porque siempre al final la justicia sigue cojeando en este país. El problema sería de la justicia. ¿Tendría el mismo impacto si la salida de Martinelli es a través de un proyecto de ley aprobado por la Asamblea Nacional y no a través de una revisión por parte del órgano judicial? Si te refieres a una amnistía, la amnistía no se puede dar porque es un delito común. Ahí lo que está haciendo los abogados, que los entiendo, son los abogados del presidente, y eso está bien. Ellos han presentado un recurso de revisión basado en el principio de especialidad, que es una garantía por la cual el extraditado no debe ser ni investigado, no debe ser procesado, no debe ser imputado, no debe ser condenado por delitos distintos al delito del que fue extraditado. Eso es lo que es el principio de especialidad. Tiene algunas excepciones, como por ejemplo el tema de que Estados Unidos diga que no le interesa, que para ellos el principio de especialidad no existe, que por cierto, eso se ha dado. Incluso, hablando levemente sobre ese procedimiento, en abril del 2019 hubo un canje de notas entre la Cancillería y el Departamento de Estado. Y en ese canje de notas se estableció que sería la Procuraduría y el Departamento de Estado los que ventilarían los procesos de especialidad. Y además se dijo allí, el conducto no va a ser la Cancillería, va a ser la Dirección Nacional del Tratado de Asistencia Legal Mutua de Asuntos Penales, que está adscrita al Ministerio de Gobierno, no a la Cancillería. Y en virtud de eso, hubo una nota que le envió la entonces procuradora Porcel, antes que renunciara, que se la envió al Departamento de Estado, y el Departamento de Estado, a través de un consejero legal, respondió que sencillamente para ellos, para los Estados Unidos, el señor Martinelli podía ser procesado en Panamá por cualquier otro delito, es decir, el principio de especialidad no existe. Y eso se dio a través de un conducto que no está en la Cancillería, está en el Ministerio de Gobierno, porque así lo estableció el canje de notas. O sea, son procedimientos que se han dado y que nos llevan a pensar que efectivamente no hay principio de especialidad. Hombre, la propia embajadora habló de que Panamá podía actuar como a bien tuviera en ese caso. Pero al final ya sabemos a dónde nos han conducido las aguas de este río. Y en este momento el señor Martinelli opera un centro político desde la embajada y la parte que se ha anexado a Nicaragua como si fuera soberano, para recordar lo que decía el Tratado Jaibuno Varila. Ahí ha actuado Nicaragua como si fuera soberano en nuestro territorio. Que presumimos al día de hoy que no es soberano, al menos que haya habido una utilización bajo cuerda. Eso no lo sabemos. En fin, el punto es, hay un centro político y nadie le está poniendo un alto a eso. Así es. ¿Qué bien o qué mal le hace a nuestra democracia que eso esté pasando? Un mensaje espantoso, porque entonces estamos viendo que se están dando las mismas prácticas que nosotros tratamos de cambiar en una reciente elección, donde hay más de 20 diputados jóvenes con sangre nueva que están tratando de hacer un cambio. Y aunque estén en minoría, yo considero que han logrado y van a lograr mucho
Si el quinquenio pasado con 5 menos 2 al final se logró lo que se logró, yo creo que con 20 y un poquito más vamos a lograr mucho desde el punto de vista institucional. Pero sí, el mensaje es pésimo. Ahora, yo creo que al final eso va a ser un costo político, porque yo creo que la población panameña en general, después de la madurez que demostró en la última elección, va a terminar castigándolo. Yo tengo ese presentimiento. ¿Por qué tiene ese presentimiento? ¿En qué se fundamenta? En lo que estoy viendo. ¿Por qué? Hombre, vamos a hablar con nombre y apellido. Si el diputado o el exdiputado Juan Diego Vázquez, prácticamente solo, con la ayuda de Gabriel Silva. De Silva y de Brose, tal vez, y lo dejo hasta allí, logró que en esta asamblea prácticamente se duplicará lo que la mayoría de los panameños pensábamos. Tal vez llegarán 9, 10 independientes, llegaron 20 y un poquito más. Si él logró eso, teniendo una mayor marea interna dentro de la asamblea, empujando la carreta por el sitio adecuado, aunque se cometan errores que los han cometido, pero uno aprende en el camino. Yo creo que eso al final le va a dar mucha fuerza, no tanto al grupo como tal, sino a las buenas ideas y a las buenas intenciones de los panameños. Yo tengo esa esperanza. Si siguen la línea de Juan Diego Vázquez y de Gabriel Silva, Edison Brose, ¿podría duplicarse esta cifra que supera los 20 diputados independientes? ¿O usted percibe que quizás para las próximas elecciones algunos de ellos estén ya formados como partido político? Bueno, no te puedo decir si ellos van a formar un partido político. Lo que sí te puedo decir es que sí, después de ver lo que hemos vivido, sí, podría que se pudiera, no sé si duplicar, pero al menos sacar 10 más. Y el movimiento, vamos, no está solo. Están los 3 diputados de Moca y está una independiente, creo que se llama Patsy Lee. El Partido Popular. El Partido Popular. Sin embargo, ella está actuando con el grupo de Vamos y de Moca, porque hay otro del Partido Popular que se fue con el otro grupo, con el grupo tradicional. Los independientes son mayoría si lo vemos desde bancadas legislativas, pero minoría cuando todos los planetas quedan alineados, los planetas de los partidos tradicionales. Una mayoría individual, pero yo creo que eso ya es un triunfo. Si tomamos en cuenta lo que ha pasado en las últimas elecciones, esto fue un golpe duro a la política tradicional, teniendo ahora a Vamos, a Moca y a la diputada independiente. Estamos hablando de 24 diputados que parecen ir por una buena línea. Aventurarnos a hablar de la siguiente campaña política, porque ninguna campaña política se parece a otra, la verdad es esa. Es como muy temprano, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Y el factor Martinelli, que tiene un peso político en este momento, también habría que medirlo en el tiempo. ¿Qué peso tendría en las próximas elecciones? De acuerdo. Y es muy aventurado. Estamos especulando. Aquí el tema es que así como los vecinos dicen que la grama del vecino es más verde, acá el tema es que usted está viendo como un problema algo que para el gobierno no es un problema. Estoy de acuerdo. Es así. Y no podemos evitar o no podemos forzar a un gobierno a ver el problema si no lo quiere hacer. El gobierno seguirá, nosotros podremos opinar todo lo que queramos, pero ahí quedará. Este es un país libre, donde respetuosamente tú puedes dar tus opiniones académicas, políticas, jurídicas, técnicas, pero al final el que manda es el gobierno, que sacó su 35% y por eso está el señor Mulino de presidente. ¿Cómo evalúa usted estos primeros meses de la administración Mulino? Hombre, en general la veo positiva. Yo creo que, en primer lugar, ya lo mencioné, el ataque frontal al tema de las listas, a definir una defensa al país, cosa que no se había hecho en los últimos gobiernos. Para mí eso es importante. Creo que ha habido nombramientos muy positivos de personas independientes que están... Te pongo el ejemplo de Felipe Chapman, te pongo el ejemplo del ministro de Asuntos del Canal y otros más. Yo creo que eso también es positivo. Yo siento a Mulino, fíjate, bien intencionado, pero él a diferencia, y tal vez los estilos son distintos, a diferencia del presidente más reciente, que nunca se le vio, que no sabíamos qué pensaba ni qué decía, por lo menos Mulino está diciendo las cosas. Y las está diciendo de frente, aunque no todos nos guste. Pero queremos un presidente que hable, que aparezca, que diga. Y que acepte las críticas. ¿Cómo califica el hecho que
iniciando este gobierno, el Ejecutivo ha tomado en cuenta como ruta número 1 la reforma a la Caja de Seguro Social? Yo creo que es lo mejor que ha podido hacer. Ese es el tema principal, hay que salvar el seguro social. Eso no tengo ninguna duda. Y ahí también es un aplauso más al presidente Mulino en ese sentido. Ya se está hablando del tema. Entiendo que tal vez en enero pueda haber ya un proyecto de ley. Así que había que tomar el toro por los cachos enseguida, y creo que lo está haciendo. Ayer Lao le dio la razón por las críticas que ha lanzado el señor Mulino hacia la Caja de Seguro Social, y confirmó que en la Caja de Seguro Social existe una mafia. Lamentablemente la administración del señor Lao ha sido un fracaso. Vamos a decir las cosas, ha sido un fracaso, y él en los últimos días de Pompeya tal vez está teniendo que sacar a relucir verdades que él las mantuvo bajo las sábanas durante 5 años. Entonces eso es lo que estamos viendo con Lao ahora. Gracias, doctor. Es que yo me quedo pensando en esas declaraciones y es demasiado fuerte. O sea, yo voy a salir de un lugar donde hay una mafia. Yo estaba allí y además yo era el que mandaba, entre comillas. O sea, es una declaración demasiado fuerte para alguien que tenía al frente de la institución. ¿Qué hice yo para acabar con esa mafia si tenía el control de la institución? Entonces, no me parecen declaraciones muy felices que digamos. Pero bueno, dejemos el tema hasta ahí. Gracias por habernos acompañado esta mañana, señor Linares Franco. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa.